comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Matemática. Bienvenidos a un segmento de matemática en el cual vamos a trabajar lo que es el análisis de funciones cuadráticas. Una función cuadrática es aquella que tiene la forma ax al cuadrado más bx va a ser. En esencia, básicamente es un trinomio. Ahora, ¿qué elementos tenemos que conocer para poder evaluar directamente una función cuadrática? Primeramente, tenemos que identificar quiénes son los elementos que conforman este trinomio. Vamos a decir entonces que el primer elemento sería a, que va a ser el primer valor que vamos a encontrar. Nuevamente tendremos el valor de b y sé que regularmente será un término independiente. Ahora, ¿qué más tenemos que saber respecto a las funciones cuadráticas? Bueno, que todas las funciones cuadráticas se van a formar mediante una parábola. La parábola va a tener diferentes posiciones y para determinar cuál es la posición tenemos que evaluar el valor de a. Si a es mayor que 0, entonces nuestra parábola tendrá una abertura hacia arriba. Si a fuese menor que 0, nuestra parábola abrirá hacia abajo. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? Para poder evaluar nuestra función cuadrática tenemos que encontrar el vértice, es decir, el punto donde nuestra parábola se va a formar, o como regularmente se dice, el punto más bajo de nuestra parábola. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder encontrarlo? Vamos a utilizar el valor, en este caso del vértice va a ser igual a h y k. H va a ser el valor en x y k el valor en el eje y de nuestro plano cartesiano. Ahora, para evaluar h vamos a utilizar esta ecuación, a lo que recomendamos que la tengamos siempre en mente y lo podamos apuntar en nuestros cuadernos. H va a ser igual menos b. Menos b, recordemos que es el valor del segundo término. Para ello vamos a utilizar la expresión x al cuadrado menos 6x más 5. En este caso quedaría así: menos, que es el signo de menos b, menos 6 dividido 2 por a. En este caso a tiene el valor de 1. No lo vemos acá, pero se asume que el valor es 1. Me quedaría entonces de la siguiente forma: este signo menos me cambia todo lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto me quedaría como positivo. 6, 2 por 1 es 2. Entonces h es igual a 6 medios, lo que simplificado me daría 3. Muy bien, ya que encontramos el valor de 3, podemos colocarlo aquí en un paréntesis para que no lo olvidemos. El valor de h es 3. ¿Cómo? Ahora vamos a ver cuál va a ser nuestra coordenada en y. Para ello vamos a utilizar la ecuación k es igual a 4ac menos b cuadrado dividido 4a. Tenemos que tomar en cuenta otras cosas. Que esta no es la única forma de hacerlo. Podemos hacerlo de dos maneras: utilizando esta ecuación o evaluando para el valor de y, sustituyendo el valor de x que acabamos de encontrar en la ecuación. Nosotros en este caso vamos a utilizar esta ecuación, que es mucho más sencilla. Vamos a borrar también nuestra parábola. Muy bien, vamos a evaluar entonces ahora el valor para k. Vamos a sustituir entonces los valores que tenemos en nuestra expresión por los valores que tenemos en nuestro trinomio dado. Me quedaría entonces que k es igual 4a por c. Me quedaría entonces 4 por a, que es 1, por c, que es 5.
menos b cuadrado. B en este caso sería 6. Todo esto dividido 4 por a. 4 no cambia, a es 1. Muy bien. Ahora podríamos operar lo que está en la parte del numerador. 4 por 1, 4. 4 por 5, 20. Quedaría entonces acá 20 menos 6 al cuadrado serían 36. Dividido 4 por 1, que serían 4. Esto sigue siendo K. Muy bien, vamos a realizar entonces ahora la resta que tenemos en el numerador. 20 menos 36 nos daría 16. En este caso, cuando restamos números con signos diferentes, se restan y se copia el signo del número mayor. Me quedaría entonces menos 16 dividido 4. En este caso me quedaría que K es igual a esto. Menos 16 dividido 4 también me daría 4. Recordemos de que la división de términos diferentes o signos diferentes me dan negativo. Entonces me quedaría K es igual a menos 4, que sería el segundo valor de nuestra coordenada. Ahora que ya encontramos dónde está el vértice, pasaríamos a ubicarlo en nuestro plano cartesiano. 3 en X. Entonces recordemos que el valor de X es positivo hacia la derecha y es negativo hacia la izquierda. El valor de Y es positivo hacia arriba y es negativo hacia abajo. Muy bien, entonces ¿dónde estará el vértice? 3 en X está de este lado y menos 4 en Y. Entonces, si nosotros trazamos una línea, aproximadamente el punto o el vértice estaría ubicado en esa situación. ¿Qué más tenemos que recordar entonces? Ya que encontramos el vértice, recordamos pues que habíamos dicho que nuestro término o el valor de A, ¿sí?, era mayor que 0 y que tendría ese comportamiento, abertura hacia arriba. Entonces, si este es el vértice, nuestra expresión formará una parábola que se extenderá en este sentido. Ya por medio de factorización podríamos determinar cuál es el punto o cuáles son los intersectos donde esta parábola se va a cruzar con el eje X. Y de esa manera es la forma en que evaluamos una ecuación cuadrática y su representación en forma de función. Recordemos entonces que la matemática es secuencial y el aprendizaje tenemos que comenzar de poco en poco para poder entender de manera correcta cómo funciona los fenómenos de nuestra vida diaria. También les recomendamos de que no hay que salir, pues no lo hagan, lavémonos las manos, apliquemos gel y lo más importante, mantengamos nuestro distanciamiento social. Comunicación y lenguaje. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de comunicación y lenguajes, por eso que hoy nos acompaña el profesor Pablo Salvatierra. Profe, un placer tenerlo por acá. ¿Qué tema vamos a abordar hoy? Mucho gusto, bienvenidos a este segmento. Hoy abordaremos literatura prehispánica. Ya vimos qué es la literatura, ahora empezaremos a enfocarnos a literaturas en específico. Y para comenzar, ¿qué sabes tú de la literatura prehispánica? ¿O qué crees que es la literatura? Bueno, la literatura prehispánica es algo que tal vez se generó hace ya muchos años y que pues hasta la fecha pues se sigue manteniendo cierta esencia de esa literatura prehispánica. Sin embargo, pues hay aspectos que ya con el pasar de los tiempos pues se han ido quedando atrás también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para comenzar, la literatura prehispánica la vamos a enfocar a el territorio americano. Recuerda que en 1492, la conquista española, la dominación de los pueblos, pero antes de que los españoles invadieran América, existía una literatura y lo han catalogado como prehispánica. Hispánica viene del español, por eso se le llama prehispánica. En ese sentido también están los pueblos latinoamericanos, que son lenguas que se derivan del latín
y prehispánicas son lenguas que después se derivaron directamente del español. En nuestro territorio, antes se llamaba Mesoamérica, que estaba dividido en 3 grandes culturas. Fue la cultura azteca, la cultura maya y la cultura inca. Ahora, para hacer un ejemplo y para que comprendamos un poquito más, si tú quisieras pasar la historia de tu familia a las otras generaciones, ¿qué recursos usarías? Bueno, yo creo que si quisiera que esa información se trasladara a mis demás familiares en algún momento, pues tal vez posiblemente plasmarlo en hojas de papel y archivarlas en algún lugar donde pues pueda durar bastante tiempo la escritura, ¿verdad? Hace muchos años pues lo dejaban plasmado en piedras y demás porque era algo donde podía durar mucho tiempo, ¿verdad? Pero en la actualidad creo que podría ser ya sea físicamente o también en digital, ¿verdad? Para que pueda durar un poquito más. Así es, y eso fue lo que buscaron esas culturas. Tanto como en Europa quedó todo plasmado, ya sea en tratados o en libros como libros de filosofía, de literatura. Asimismo, acá también estas culturas tuvieron su propia forma de registrar su historia, que fue lo que encontraron los españoles al momento de llegar a este territorio. Entonces, las predominantes son estas: la literatura azteca, que es la literatura náhuatl; la literatura maya, que es propia del área de Mesoamérica, que está en la península de Yucatán, Guatemala y parte de Honduras; y la literatura inca, que está al sur. La literatura inca o la cultura inca predominantemente es el Perú, pero también tuvo parte del territorio de Bolivia, Colombia, incluso parte de Chile, que llega hasta Santiago de Chile. Pero, ¿cuáles son las particularidades de estas 3 literaturas? La literatura náhuatl es la que conocemos como azteca. El imperio azteca fue el que dominó toda la parte de México. Y seguramente sabrás acerca de Tenochtitlán, que fue su capital. La literatura azteca nos trata de transmitir la forma o como ellos veían el mundo. Todas esas literaturas nos tratan de transmitir eso. La cultura azteca era una cultura guerrera. Ellos desarrollaron las guerras floridas y lo que hacían era tomar a quienes tenían como esclavos, que batallaran entre ellos, para luego sacrificarlos al sol, que era la deidad que ellos hacían sus rituales. La mayor, o con quien ellos se identificaban más, era Quetzalcóatl, que después mudó hacia el territorio mesoamericano y se volvió en Kukulcán. Y de ahí es donde proviene también nuestra ave símbolo, el quetzal. Entonces, si te das cuenta, hay una influencia también de la cultura azteca en nuestra cultura. ¿Qué géneros manejaban la cultura azteca? La poesía y la prosa. Pero lo que trataban de exaltar ellos es ese valor de guerreros, acerca de las guerras, las batallas y los dioses. Todo lleva ese enfoque, por decirlo así. En la literatura azteca, en la literatura náhuatl. Y algo que comparten las 3 es que es anónima, es decir, no se conoce un autor. ¿Por qué crees tú que sería que las 3 comparten ser anónimas? Bueno, seguramente porque es un mensaje generalizado, por decirlo así, no es directamente para que sea dedicado. Por ejemplo, vemos poemas que sí tienen su autor porque va dedicado, ellos están pensando en alguien exactamente, pero pues este tipo de literatura va expuesta desde el punto de vista de una población completa. Como usted decía, pues ahí explicaban más o menos cómo era el punto de vista de la población, de la nación en general, ¿verdad? Entonces me imagino que por ahí puede venir el que no tenga un autor en específico, ¿verdad? Correcto. Lo que comparten también estas 3 es que su literatura en cierta forma es ritual. Tratan de exaltar a sus dioses, a sus héroes. En ese sentido lo quieren compartir también con el pueblo. Por eso es que en cierta forma esta literatura es anónima, porque va hacia todo el pueblo. Aunque sí había castas, sí habían sacerdotes, sí habían como especies políticas, clases políticas, pero lo que buscaba esa literatura es sus rituales. Exaltaban a los dioses y a los héroes. Luego tenemos la literatura maya. El periodo que tiene más grandeza de la cultura maya es el que se conoce como periodo clásico, que va del 250 al 950 después de Cristo. Esta literatura es la más completa, la maya. Ellos articularon bien sus textos, ahí incluso está el Rabinal Achí,
que es una pieza totalmente precolombina o prehispánica y que no tiene ninguna infiltración de la cultura española. Ahí podemos encontrar directamente la cultura maya en su esencia. Lo hicieron por medio de códices, pinturas e inscripciones que podemos ver, por ejemplo en Tikal, en Ten, ahí todavía podemos encontrar estos. Los códices eran libros, como bien tú dijiste, que así pudieras tú transmitir la historia de tu familia, así también ellos lo hicieron, solo que en los códices ellos hicieron dibujos, y esa era la forma para transmitir su cultura. Ellos también utilizaron la prosa y el teatro, también de forma ritual, y es de forma oral y escrita como lo transmitían. ¿Y qué buscaban ellos? Transmitir la creaol del mundo. ¿Has leído el Popol Vuh? Sí, es interesante ver toda esta historia que de alguna u otra manera nos va formando como guatemaltecos, como mayas, por decirlo así, ¿verdad? Y por último, la literatura inca. Ellos tuvieron su apogeo del 1400 a 1533 después de Cristo. Como indiqué, estuvieron localizados acá, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y alguna parte de Colombia. También era oral. Más que todo, si te das cuenta acá, predomina también mucho la tradición oral. Es decir, de generación en generación, pero ellos se memorizaban los textos. Y así era como lo transmitían a los demás. Sí, pues lo transmitían por medio de mensajes orales. Así es. Y poesía y teatro, la literatura inca predomina eso, también anónima y ritual. Y los temas de la literatura inca, los temas agrarios, es decir, trabajar la tierra, los frutos que da la tierra, el sol, la fertilidad de las tierras. Entonces, si te das cuenta, lo que comparte acá es la tradición oral y lo anónimo. Pero cada uno tiene su propia forma de ver el mundo, que es lo importante que tenemos que valorar de las literaturas. Cada literatura nos trata de dar a entender cómo cierta cultura ve el mundo. Y rápidamente podemos ver dos textos para que veas cómo es que ellos manejaban o cómo ellos veían el mundo o cómo concebían sus dioses. Tenemos acá de la literatura inca, oración primera al hacedor. Raíz del ser, Viracocha. Viracocha era la máxima deidad de los incas. Dios siempre cercano, señor de vestidura deslumbradora. Dios que gobierna y preserva, que crea con solo decir, sea hombre, sea mujer. El ser que pusiste y criaste, que vive libre y sin peligro. Con base a otros poemas que tú hayas leído, tal vez de literatura española, europea, ¿ves que se parecen algo o no se parecen tanto a los poemas que regularmente leemos? Bueno, la verdad que, por ejemplo, si nos vamos a tal vez a literatura europea, por decirlo así, pues siempre mencionan a sus dioses y pues la manera en que pues posiblemente ven a un ser supremo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista creo que sí tiene ciertas similitudes, obviamente siempre teniendo la esencia de este texto, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora con un fragmento de poesía azteca, desde donde se posan las águilas, desde donde se yerguen los tigres, el sol es invocado. Como un escudo que baja, así se va poniendo el sol. En México está cayendo la noche, la guerra merodea por todas partes, oh dador de la vida. ¿Te das cuenta? Acá encontramos elementos águilas y tigres, son animales guerreros. Luego comparan el sol como un escudo, y un escudo sabemos que se utiliza en la guerra. Entonces acá están invocando al sol desde un punto de vista de la guerra. Y para ellos la guerra era bueno, porque podían exaltar su cultura. Entonces si te das cuenta, esa es otra forma de ver la guerra. Nosotros sabemos que la guerra es violencia, hasta cierto punto lo vemos como mala, pero para en ese momento la cultura azteca, la guerra era una forma de exaltar a su dios. Sí, pues esa era la manera en que ellos, pues, de cierta manera le retribuían a ese ser supremo a los que ellos alababan, ¿verdad? Así es, pero esa es la forma de ellos de ver el mundo. Entonces cuando leemos ese tipo de textos, tenemos que verlos desde un punto de vista neutro, vamos a decirlo. No juzgar como nosotros conocemos ahora el mundo, sino entender por qué es que ellos escribían así. Perfecto, excelente, muchísimas gracias, profe. Ya para finalizar, yo le invito, profe, por favor, porque es muy importante resaltar que debemos mantener una buena higiene. Ustedes en casa traten de hacerlo de igual manera, y es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje. Quédese donde está, porque ya venimos con más de su programa Aprendo en Casa. Educación física. Saludos chicos, les saluda el profesor Wenceslao Cos. Estamos en el programa Aprende en Casa. Recuérdate que yo utilizo la mascarilla porque estoy en la intemperie. Realizaremos ejercicios del nivel básico
saque frontal por arriba en la clase de voleibol. ¿Listos? Iniciamos. Coloco 2 platos, 2 conos, 2 zapatos para poder yo realizar mi ejercicio. ¿Listos? Movimiento lateral. Recuérdate que tú puedes realizar de 10 a 12 repeticiones en casa. ¿Listos? Payasito. Siguiente ejercicio, payasito lateral. Excelente. Ahora realizo un 8. Último. Esta activación muscular la realizamos para preparar el cuerpo para la parte principal. Elevo rodillas. Muy bien, ¿listos? Último ejercicio, movimientos de articulación o de tren superior. ¿Listos para la parte principal? Para estos ejercicios que ya son de consolidación, necesitaré la ayuda de 2 profesores. Será el profesor Eric Calderón y también será el profesor Danilo Vargas. En este caso tengo a mis 2 compañeros profesores de educación física que me van a poder ayudar. Tú en casa puedes trabajar con tus papás, con tus primos o tus hermanos. El profesor de en medio va a simular que es la net. Si no tengo, puedo utilizar un lazo, una pita, simulando una net. El profesor de atrás será la pared o será el que va a recibir el balón. Inicio. ¿Te recuerdas del primer ejercicio cuando utilizamos sentados? Ahora el objetivo va a ser pasar el balón sobre el compañero, sobre la net, y en este caso yo sobre el profesor. ¿Listos? Inicio. ¿Listos? Recuérdate, con toda la cara palmar debo de realizar el saque. Último, tú puedes realizar más repeticiones en casa. Siguiente ejercicio, siempre siguiendo la misma secuencia. Ahora lo realizo de rodillas y lo mismo, tiene que pasar el balón sobre el lazo, en este caso sobre el profesor. Último, recuérdate también mantenerte hidratado. Siguiente ejercicio, ya lo realizo de pie, piernas paralelas o pueden ser asimétricas también, una adelante, otra atrás. Realizo el saque. Recuérdate que tu mano sale detrás de la cabeza. Último ejercicio, última repetición y excelente. Ya para el cierre de la clase, para volver a la calma, realizo estiramientos. Recuérdate que tú puedes contar hasta 10 u 12. Estiro un poquito, recuérdate mantenerte hidratado. Estiro siempre un poquito. Y terminamos. Para hacer una pequeña retroalimentación de lo que trabajamos el día de hoy, realizamos el saque sentado, de rodillas y de pie, siempre con todo el golpeo, con toda la cara palmar, la mano sale detrás de la cabeza. Recuerda no seguir en Aprendo en Casa Guate. Sube tus fotos, tus videos para que podamos compartir, interactuar. También recuérdate utilizar tu mascarilla, tu gel, el distanciamiento social y sobre todo, recuérdate quedarte en casa porque juntos saldremos adelante. Expresión artística. Demuestra el arte que tienes dentro. Bienvenidos al segmento de expresión artística. Hoy nos acompaña el profesor Eddie Alvarado. Profe, bienvenido. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? Muchísimas gracias. El tema que vamos a ver el día de hoy tiene como título los colores fríos y cálidos. Sabemos de que el color es un pigmento que mezclado con agua o con cualquier otra sustancia
aplicado sobre una superficie da como resultado la creación de una obra de arte. Pero dentro del círculo cromático sabemos de que los colores primarios son 3, amarillo, rojo y azul. A partir de esos 3 nacen los colores secundarios, que sería naranja, violeta y verde. Y mezclando colores primarios y secundarios entre ellos mismos, da como resultado los colores complementarios, que son el rojo naranja, el amarillo naranja, el verde amarillento, el verde azulado, el azul violeta y el rojo violeta. La combinación de esos colores son los que nos dan esa experiencia de poder probar con colores diferentes y poderlos crear nosotros mismos con ese tipo de combinaciones, ¿verdad? Exactamente, entonces la tonalidad va a ser la misma, no importando con qué pigmento lo podamos mezclar, porque recordemos de que existen diferentes técnicas, como lo que es la pintura al óleo, el acrílico, la témpera, el crayón de madera, el crayón pastel, el crayón de cera. Entonces, no importa con qué material estemos haciendo la mezcla, el resultado va a ser el mismo. Entonces, cayendo en materia, los colores fríos son aquellos colores que nos dan tranquilidad, paz, armonía. Lo asociamos mucho con el frío, con el agua o con el invierno. Todo esto se ve complementado en los ambientes naturales que comúnmente vemos aquí en Guatemala. Por ejemplo, lo asociamos al lago de Atitlán, lo asociamos a los campos del altiplano, y lo opuesto serían los colores cálidos. Ya más como de costa. Exactamente. Entonces, los colores cálidos, su misma palabra lo dice, nos da esa sensación de calor, de fuerza, de fuego, de hambre, porque vemos que también ese color fuerte nos da ese sentimiento de hambre, y también está asociado a lo que es el amor, ya que el color rojo pues es un elemento importante que se representa por medio del sentimiento que se siente por afectividad. Perfecto. Entonces vamos a trabajar en la primera clase del día de hoy un procedimiento con colores fríos. Los colores fríos, como lo mencioné, están asociados al color azul, al verde, al celeste, y también utilizamos el blanco. Vamos a trabajar un paisaje guatemalteco y nos vamos a enfocar en el lago de Atitlán. Por tal razón tenemos ya nuestro formato aquí, y ya tenemos el dibujo. Ya listo solo para pintar. Exactamente, entonces perfecto. Hoy vamos a aprender a pintar. Hay que recordar que nosotros tenemos la capacidad de desarrollar nuestras habilidades siempre y cuando podamos practicar y seamos constantes. Si no nos sale a la primera, podemos intentarlo nuevamente, hasta que estemos satisfechos nosotros de cómo nos quedó. Y eso le iba a preguntar, profe, por ejemplo, cuando uno empieza a pintar y empieza a tener ese contacto directo con el arte, ¿qué habilidades empieza a desarrollar uno, suponiendo que, por ejemplo, tal vez no tienen la práctica del arte de pintar, por ejemplo? Sí, lo primero que nosotros tenemos es esa curiosidad por empezar a dibujar. Desde pequeños nosotros siempre tenemos un lápiz y empezamos a rayar paredes, el suelo, todo lo que tengamos en nuestro entorno. Ajá. A veces pues hay cierta llamada de atención de nuestros padres porque pintamos o dibujamos en espacios que no son adecuados. Por eso es de que a veces nosotros tenemos nuestras hojas de papel, nuestros cuadernos de dibujo, y es indispensable tener siempre un elemento en casa para que el estudiante, los niños o los jóvenes puedan desarrollar esa habilidad en una superficie, por ejemplo una hoja de papel o un cuaderno. Perfecto. Luego ya viene esa experimentación de los colores. Nosotros empezamos a trabajar desde la preprimaria por medio de pintura con los dedos, empezamos a hacer esa motricidad, a pintar con los dedos, empezamos a utilizar otros materiales, y poco a poco nos van enseñando en la escuela otros elementos como los pinceles, los crayones, la paleta de colores, y poco a poco vamos nosotros perfeccionando esa técnica. Pero ya va a depender de nosotros si tenemos realmente la inclinación hacia el arte pictórico o si nos vamos a inclinar hacia cualquier otra rama del arte, porque hay que recordar que el arte no es solo pintura o solo dibujo. Claro. Tenemos la danza, tenemos el teatro, tenemos el canto, tenemos la ejecución de algún instrumento musical. Entonces no precisamente tenemos que realizar un dibujo para ser artistas. Todos nacemos artistas y depende de nosotros el seguirlo desarrollando, el seguirlo motivando y alcanzar el éxito.
Bueno, definitivamente vamos a probar qué habilidades voy a poder desarrollar hoy, porque le confieso, profe, yo no soy muy bueno para la pintura, pero si yo lo logro hacer, estoy seguro que muchas personas en casa lo pueden hacer, ¿verdad? Exactamente. Y este espacio también es importante para que podamos convivir en familia. Claro. No precisamente le voy a dar una hoja a un niño y que se siente ahí, puede apoyar mamá, puede apoyar papá, puede apoyar un hermano, el abuelito, la primita, en fin, cualquier miembro que se encuentre directamente en casa, ¿verdad? Perfecto. Entonces es importante eso. Bueno, yo digo que sin más preámbulos, yo ya estoy ansioso, profe, por empezar, de verdad. Muy bien, entonces hay que recordar que en nuestra paleta de colores vamos a usar varios colores, pero Ajá. siempre en la gama de colores fríos, el azul, el celeste, el blanco, tenemos aquí el verde, pero parece curioso porque está el color amarillo. Es un color aquí, caliente. y es un color cálido. Pero hay que recordar que mezclando un color primario con otro color primario da como resultado el Un color complementario. secundario. Entonces, si mezclo azul con amarillo, me va a dar el color verde. Entonces, vamos a hacer la mezcla cuando lo vayamos a utilizar aquí. Perfecto. Pero con nuestro dibujo vamos a empezar a pintar el fondo. Toda obra de arte se inicia con el fondo, es decir, empezamos con el cielo, Con el cielo. luego con las montañitas o volcanes, luego con el agua, luego con el campo, la casita y de último dejamos al campesino que va en la lancha. Ok. Sí, pues empezamos por lo que está al fondo y terminamos con lo que está en primer plano, por decirlo. Exactamente, entonces Perfecto. esa es la clave para poder pintar. No vamos a empezar pintando nosotros al personaje que tenemos aquí o la casita por muy bonita que nos quede. Claro. Empezamos siempre por el fondo. Entonces Perfecto. vamos a iniciar usando nuestro pincel. Ujú. Muy bien, entonces vamos a empezar con el fondo, ¿verdad? Y vamos a darle ese tono azul al cielo. Empezamos aquí. Y es muy importante pintar uniformemente, ¿verdad? Exactamente, para no dar esas pinceladas que vayan a ser visibles al espectador. Hay que tratar de ser bastante detallistas, me imagino. Sí. Entonces, puedes ya empezar a utilizar el color celeste. Mojo primero, ¿verdad? Sí, puede mojar un poquito. Y sigue el mismo procedimiento. Ok. De regreso. Ahora, viene el secreto del cielo. Vamos a unificarlo. Entonces vamos a usar nuestros colores, los dos colores que usamos, Ujú. y vamos a darle esa unificación, ¿verdad? Para que el cambio de tono no sea tan drástico, ¿verdad? Que sea Exactamente. así gradualmente. A eso le llamamos degradación. Entonces usted sigue ya aplicando lo que es el celeste hasta llegar por lo menos aquí y luego le vamos a agregar blanco. Entonces Perfecto. vamos a pintar ahora lo que son los volcanes. Ujú. Vea cómo voy a pintar esto Ujú. y lo va a tratar de replicar aquí. Aquí está el dibujo del volcán que está adelante. Este está atrás y este está atrás. Entonces voy a usar yo este pincel porque hay que recordar que esos volcanes dan esa sensación de verse azules. Ajá. Entonces es por la lejanía y por la posición del sol. Entonces vamos a empezar aquí con nuestro volcancito. Entonces ya vemos cómo nos va quedando nuestro volcán, nuestros volcanes, ¿verdad? Con los Ajá. colores fríos. Y ahora vamos a pintar lo que es el agua. Siempre hay que recordar que el agua es el espejo de lo que tenemos en el cielo. Entonces, vamos a empezar a pintar de blanco con celeste,
celeste y aquí vamos a pintar azul. Usamos un pincel más grande para hacer el procedimiento un poquito más rápido. Empezamos con blanco entonces. Sí. Entonces vamos a hacerle ya los últimos detalles, que es el personaje que va en la lancha. Ajá. Entonces venimos, sencillísimo, hacemos la lanchita, un círculo, una línea. Quizá la sombra, ¿verdad? Así es. Ya tenemos ahí a nuestro individuo. Y por último vamos a hacer lo que son las nubes. Y con eso vamos a finalizar nuestra obra de arte. Y básicamente ahí tenemos ya nuestro paisaje, ya tenemos finalizada nuestra obra de arte, ¿verdad? Utilizando los colores fríos como lo pedimos al principio, ¿verdad? Usando el color azul, los verdes, los celestes, y básicamente pues lo trabajamos en una temática guatemalteca. Perfecto, y sí, es una buena actividad, como usted lo decía, para tomar ejemplo de un paisaje guatemalteco, ¿verdad? Y poder representar en una hoja de papel lo hermoso que es nuestro país. Y animarse a hacer este tipo de cosas. Como lo mencioné al principio, yo no soy bueno para esto, pero con su ayuda me logró quedar algo así. Ustedes en casa lo pueden poner en práctica también, y como usted decía, ¿verdad?, hacerlo también en familia. Ya para ir finalizando, profe, ¿alguna última recomendación que usted tenga para todas las personas que están en casa? Sí, que ocupemos nuestro tiempo en actividades familiares, ¿verdad? Que recordemos que debemos de permanecer en casa, siempre utilizando nuestra mascarilla, lavarnos constantemente las manos, respetar el distanciamiento social, evitar salir lo más posible, ¿verdad? Y pues ocupar nuestro tiempo en actividades recreativas y de convivencia familiar. Definitivamente, profe. Y hablando de recomendaciones, yo le invito, por favor, porque recordemos que después de hacer cualquier actividad, ustedes en casa traten de lavarse las manos constantemente, limpien su espacio de trabajo, traten de tenerlo lo más limpio y ordenado posible para poder evitar cualquier complicación ante esta situación. Profe, muchísimas gracias. Es así como llegamos al final del segmento de expresión artística, y ustedes en casa ya lo saben, pongan en práctica toda su creatividad y así pues podrán lograr hacer muchas cosas más. Así que no le cambien, porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ciencias naturales. Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña Marielos Girón para seguir aprendiendo un poco más sobre gestión de riesgo. Marielos, es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a platicar hoy? Gracias, Claudia. Y gracias a ustedes por estar de nuevo en sus hogares. Quiero comentarles que vamos a hablar de temas muy importantes para que estemos con las capacidades para poder enfrentarnos ante cualquier situación que pueda presentarse en nuestra vida. Pero para ello es necesario poder hacer un recordatorio de la conceptualización de algunas palabras y tener conciencia de nuestro entorno. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Es qué podemos hacer para contribuir a la reducción del riesgo a un desastre o a desastres. ¿Sí? ¿Verdad? Pero de primero tenemos que tener en mente cuál es la diferencia de una emergencia y de un desastre. Por ejemplo, cuando venía hacia acá con ustedes, me encontré con un vehículo que se le había descompuesto los frenos, y eso
lo que hizo fue que todos los carros tuvieran que detener su marcha y entonces ocasionó una gran congestión de vehículos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa si esta persona con su vehículo hubiera asistido a un mecánico con anterioridad para revisar sus frenos, no hubiera tenido ese inconveniente? Y entonces no se hubiera perdido un poco de tiempo y hubiese podido él llegar muy pronto a su destino y las personas que veníamos en ruta también, ¿verdad? Entonces eso fue una emergencia porque se tuvo que llamar una grúa, llegó y movieron el vehículo. En pocas palabras podríamos tal vez decir que una emergencia es algo que se pudo prevenir. Es algo que se pudo prevenir y que es manejable. No hubo pérdida de tiempo, sí, pero no hubo una pérdida económica muy grande, muy fuerte. Fue como a menor escala. Fue como a menor escala. Gracias a Dios no fue un desastre más grande, ¿verdad? Esta persona pudo solucionar esta situación. Mientras que si ese mismo vehículo con las mismas condiciones de mal estado de sus frenos hubiese pasado atropellando a varias personas, hubiera sido un desastre para esas personas, porque hubiesen perdido tal vez incluso hasta la vida o haberse dañado físicamente, ¿verdad? Lo que quiero empezar a hacer es la diferencia entre la magnitud. Sí, entonces una emergencia se puede cubrir o se puede resolver con pocos recursos, con poco menos de tiempo y fácilmente dijéramos. Sí. Mientras que un desastre es más costoso, se lleva más tiempo y las pérdidas son cuantificables. Este desastre lo vamos a ir dimensionando en diversas escalas. Por ejemplo, en una casa ocurre que hay un cortocircuito y empieza a haber un incendio, entonces se puede prevenir si alguien se da cuenta a tiempo que ese fuego se propague. Sí. Mientras que si estamos al pendiente de algunas noticias, hubo en un lugar en otro país que hubo una gran explosión, ¿verdad? Por unos químicos que tenían en unas bodegas. Es un desastre. Eso es un desastre porque la cantidad de daño fue mayor, hubieron pérdidas de vidas, bienes materiales y va a costar mucho cuantificarlo también. Entonces, ambos es inevitable que no ocurran, pero sí podemos hacer que el impacto sea menor. Entonces, en conclusión, una emergencia es algo de una menor magnitud y un desastre es algo de una mayor magnitud que afecta a más personas y los daños son más grandes y a veces hasta irreparables. Así es, Claudia. Uno es de mayor magnitud que el otro. Y entonces ahora vamos a continuar para ver qué más actividades o qué es lo que realmente tenemos que hacer para contribuir a la reducción de un riesgo a desastre. Bien, entonces, ¿qué más actividades, qué podemos hacer para reducir el riesgo a desastre? Uno de los aspectos importantes es tener clara una concepción de qué es gestión del riesgo. Entonces, en anteriores años se tenía una visión que debíamos concentrarnos en el desastre, hasta en el momento en el que ocurría un deslizamiento, una inundación, un derrumbe, un terremoto. Entonces a partir de ese momento se daba una respuesta y posteriormente a esa respuesta se empezaba un proceso de rehabilitación, luego de recuperación para posteriormente reconstruir y hacer algunas obras de mitigación. Este proceso en realidad es bastante costoso económicamente porque conlleva más formas de cómo poder actuar en este escenario. Mientras que en la actualidad, de acuerdo a la experiencia que se ha tenido mundialmente sobre terremotos,
sobre las inundaciones, también sobre los derrumbes o sobre incluso alguna propagación de alguna pandemia. Se ha visto que es importante tener conocimientos previos y prepararnos y actuar sobre el riesgo. De esta manera pues va a ser un impacto menor y va a ser económicamente más factible, más rentable, porque en la manera que nosotros identificamos nuestros riesgos, nuestras amenazas, nuestras vulnerabilidades, vamos a poder tener una mejor preparación, fortalecer todas aquellas capacidades, conocemos el entorno y entonces podemos actuar, quiere decir mitigar, reducir cualquier riesgo, y en el momento en que ocurra algún evento o algún desastre, vamos a recuperarnos de una mejor manera. Entonces podemos como que sacar un poquito de la historia de que antes la gestión de riesgos se centraba en qué íbamos a hacer después, o sea, ya pasó el desastre, pero ahora actuamos. En cambio, en la actualidad lo que hacemos es prevenir para que el desastre tenga un menor impacto y estemos más preparados para afrontarlo. Así es, Claudia. Incluso la institución encargada de coordinar todo este escenario es CONRED, ¿verdad? Y aunado a eso, el Ministerio de Educación también tiene acuerdos y ha hecho decretos a nivel del ministerio en el cual cada una de las instituciones educativas tiene su propio plan para poder tener esta actividad de una manera coordinada, no solo dentro del establecimiento, sino también con las instituciones y con la población que está alrededor de cualquier centro educativo. Qué interesante todo esto que nos cuenta, Marielos. Muchas gracias por haber compartido este tema de la gestión de riesgo, cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora. Yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente y utilizar bastante agua y jabón. Marielos, ¿usted podría darnos un resumen de qué aprendimos en este segmento del día de hoy? Claro que sí, Claudia. En pocas palabras, que nos concentremos en las amenazas y en nuestras vulnerabilidades, y que seamos responsables y también nos involucremos, hablemos con las personas que están en nuestro centro educativo y con nuestras familias para poder reducir nuestros riesgos. Muchas gracias, Marielos, por haber compartido este tiempo con nosotros el día de hoy. Recuerden que es momento de quedarnos en casa y que juntos saldremos adelante. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.